Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Literando Podcast. Como ya saben, mi nombre es Luis y estoy junto a Marilu. Ambos somos creadores de contenido para Biblioteca Social. Y bueno, nos encontramos hoy después de una semana de no haber estado por... 2 semanas, ¿no? No, una semana. Bueno, pues yo me enfermé y no fue mi culpa. Sí, pero bueno, ¿cómo estás? Ya mejor, después de una infección de garganta, pues estoy mejor, ya tengo voz Qué bueno. y ya podemos estar aquí. Pero bueno, esperamos que te recuperes. Sí, ya. Qué bueno. Gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, la verdad es que bien tranquilo, algunas cosas por ahí. Pero bueno, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de Rubur el Conquistador de Julio Verne, como tal, y es una novela en donde nos describe un helicóptero como tal. No es un helicóptero, sino es como una nave voladora. Y pues nos cuentan que están los globistas viendo la manera de pues enfrentar al aire, ¿no? Poderse elevar y enfrentar al aire, y pues unos dicen que con hélices, otros que pues con alas y cosas así. Entonces, dentro de esta discusión llega el ingeniero Robur, que es nuestro protagonista como tal, y pues les dice que están muy equivocados, que realmente si quieren enfrentar al aire tienen que meter algo que sea pesado, ¿no? Y pues obviamente, o sea, tú dices, ¿cómo voy a enfrentar al aire con algo pesado? Y más para la época, estamos hablando de finales de 1800, entonces pues tenían otras ideas y no hay los avances que ahora tenemos. Entonces pues viene una discusión y después viene un secuestro y bueno, no les quiero hacer spoiler, es muy interesante, pero una de las cosas que sí quiero aclarar es: no pongan su cabeza en este mundo, en este año 2022, con todos los avances tecnológicos que tenemos. Quiten todos los avances que tenemos, váyanse al ferrocarril de vapor como tal, al automóvil que apenas empezaba. Y pues todavía no había aviones, estaban los globos aerostáticos como tal. Entonces lleven su mente a ese lugar para que más o menos vean la visión de Julio Verne y vean realmente lo fantástico que es leer sus libros, ¿no? Exacto, gracias por ese pequeño resumen y sobre todo lo importante, como lo decimos, ponerse en contexto, ¿no? Ir hacia esa época en la cual fue escrita este libro. Pero bueno, vamos a empezar ya con los personajes y empezamos con el personaje de Fry Colin, el cual es no lo digo yo, lo dice la novela, el criado del tío Prudent. Nos describe un personaje que es de piel oscura, que es un personaje que resalta mucho Julio Verne la cobardía de este personaje. Por momentos llega a ser chistoso, la verdad, hay que decirlo. Sin embargo, también creo que es válido decir que, bueno, tal vez suene mal y muchos van a tomar esto a mal, pero obviamente para ese momento es una perspectiva un tanto racista, ¿no? Que ese pensamiento era muy común en la época. No podemos juzgar del todo a Verne por tener esa forma de pensar. Vista desde nuestra época, pues sí, pero en ese momento pues era un pensamiento muy común, que tal vez ya lo exploraremos más adelante, pero bueno, como personaje pues marcadamente eh, temeroso, marcadamente cobarde, pero tiene ahí algunos momentos que podría decirse son graciosos. Sí, obviamente es un personaje miedoso, pero obviamente, o sea, la situación en la que lo pone Verne como tal no es para menos. Y sobre todo, o sea, todos hemos siempre tenido miedo a lo desconocido, eso es como muy humano y muy normal, que sí, muchas veces la adaptación del ser humano, pues depende de cada quien. O sea, habrá quienes se adapten y habrá quienes no. Entonces, obviamente a él le costaba mucho trabajo adaptarse, una porque no conoce de ciencia, dos porque obviamente te da miedo que se rompa y se caiga al suelo. Si soy sincera, yo le tengo miedo a los aviones, no me dan miedo las alturas, puedo estar en lugares altos sin ningún problema, pero sí le tengo miedo a los aviones. ¿Por qué?
porque si se cae esa cosa, ¡no! O sea, y además los accidentes siempre ocurren tanto en el despegue como en el aterrizaje como tal. Entonces, yo creo que yo soy un poco como Fry Collins, con respecto a los aires, ¿no? Pero es un personaje súper cómico, súper chistoso, que dentro de su rol lo cumple como tal, obviamente lleno de cobardía y de miedos, como cualquier ser humano. Sí, pero bueno, vamos ya al siguiente personaje, el cual es Phil Evans. Phil Evans es este personaje, bueno, es el secretario de la Weldon Institute, es lo que nos dicen, que es una especie de club de los globistas, como lo mencionaba Marilu. Antes de que se ponga su amigo terraplanista a gritar, globistas en este caso se refiere a aquellos que creían que el globo era el futuro del ser humano para conquistar el aire. Entonces por eso buscaban que los materiales, o bueno, se podría decir la ingeniería que estaba detrás de esta tecnología, su principio era que fuera más liviana que el aire. Entonces es por eso que se denominan pues globistas, ¿no? Sobre todo porque el medio para poder hacer funcionar esto era el globo aerostático. Pero bueno, es el secretario de este club y digamos que tenía cierta, de hecho no cierta, mucha apatía con el tío Prudent, el cual pues se podría decir le había ganado la presidencia. Y debo decir que esa parte me gustó mucho porque no sé si lo quieres contar tú o lo cuento yo. Tú cuéntalo. Bueno, nos dice que ambos, el Phil Evans y el tío Prudent, tenían, se podría decir, la misma cantidad de partidarios dentro del club. Entonces hacen una votación. De hecho, hacen muchas veces la votación porque ambos quedaban con la cantidad exacta de votos. Y obviamente no podía asumir uno sobre el otro, ¿no? Porque se podría decir que eran igualados. E incluso se dice que físicamente tenían las mismas habilidades, a pesar de que físicamente se veían muy diferentes. Phil Evans se decía que era más delgado y más ¿cómo decirlo? Tal vez tiene mal, pero un poco enclenque se podría decir. Y el tío Prudent era un poco más gordito, más se podría decir más robusto. Entonces, bueno, en esta votación por ver quién iba a ser el presidente, se ponen a ver los votos y varias veces repitieron la cantidad de votos y varias veces quedaron empates. Entonces, algo curioso, ¿cómo deciden quién iba a ser el presidente? La sociedad traza dos líneas que son exactamente iguales. Dos líneas y ambos personajes tienen que insertar una aguja en la mitad de la línea. Y aquel que quede, se podría decir, más cerca de la mitad de esa línea es quien iba a ganar la presidencia. Lo curioso de esto es que a simple vista ambos estaban empatados también en esto. Tanto que alguien levantó la mano y yo creo que hubiese sido ese. Tú sí. Alguien levantó la mano y dijo, no puede ser. Y trae un micrómetro, el cual sirve para ver valga la redundancia, las micras en un milímetro, ¿no? Entonces se ponen a inspeccionarlo así. Y ahí se determina pues que por unas cuantas micras el tío Prudent fue el presidente y bueno, Phil Evans llega a ser el segundo, el secretario. Es interesante eso. He de decir que me dio mucha risa porque decía, ay, no es posible. De hecho, ya cuando avientan las agujas y dijeron, se quedan igual, y yo, ay, no te voy a decir lo que dije porque, o lo que pensé más bien, porque me censuras. Pero ya después que lo midieron dije, bueno, por lo menos a alguien se le ocurrió medirlo, porque no inventen. Sí, es algo muy, muy chistoso y el personaje como tal es un tanto antipático, es un tanto, ¿cómo decirlo? Alguien que te cae mal, realmente. Pero conforme se va desarrollando la historia, pues ves ciertos puntos de él que a lo mejor no te cae tan mal, pero sí te cae mal. Digamos que es el antagonista junto con el tío Prudence como tal, pero son unos antagonistas que realmente describen la terquedad, la necedad y la soberbia de la humanidad
de una manera muy impresionante, porque muchas veces entramos en discusiones que a mí no me gusta entrar en ese tipo de discusiones y prefiero cambiar de tema. Y de hecho lo digo así de cambiemos de tema, por favor, porque no me siento a gusto con esto. Sobre todo porque no quiero decir, ponte a estudiar porque eres un idiota, ¿no? Pero justamente esto, ¿no? Que lo ven con sus propios ojos, lo ve con sus propios ojos y siguen su terquedad de no creer, de no querer creer lo que está viendo, ¿no? Entonces, realmente, digamos que retrata perfectamente al hombre como tal. Sí, y de hecho ya adentrándonos con el otro personaje que es el tío Prudent, bueno, es Uncle Prudent, pero bueno, Uncle viene, según nos explica Verne, de tío, ¿no? Entonces por eso nos referimos a él como tío Prudent. Pero a lo que voy es que me gustan estos dos personajes cómo interactúan porque es como este símbolo del yin y el yang. Es porque así empiezan estos personajes. Por un lado te presentan a Phil Evans como el personaje antipático y a medida que avanza la novela te vas dando cuenta que, bueno, tiene algunas cosas buenas. Y en el otro caso igual, con el tío Prudent te podría decir que te presentan como un tanto bondadoso, pero a medida que avanza la novela te das cuenta que también tiene su carácter. Entonces ninguno es absoluto contrario al otro, sino que, como siempre lo decimos, son humanos y tienen cosas buenas, tienen aciertos y defectos también. Entonces, bueno, a medida que se va desarrollando la novela vemos eso de ambos. Y como antagonistas ya del personaje principal, de Robur, funcionan muy bien. De hecho, siendo sinceros, funciona mucho mejor que el protagonista principal, ¿no? Sí, aquí tal vez Julio Verne cometió el error de desarrollar más a sus antagonistas que a su protagonista como tal, ¿no? Porque si bien, o sea, tenemos unos antagonistas que son desarrollados conforme va avanzando la novela, tenemos un protagonista que no es tan desarrollado y que te deja una imagen que a lo mejor no lo ves como héroe, pero tampoco lo ves como villano. O sea, es como algo incompleto. Ujú. Entonces, pero realmente aquí se complementan muy bien los dos antagonistas, los dos personajes y como lo decimos, ¿no? No somos ni blanco ni negro, somos un matices de colores. Y justamente nos muestran aquí todo este matiz de sus altas y sus bajas de ambos personajes como tal, ¿no? Y pues muchas veces la apariencia no es lo que uno cree estar viendo, ¿no? Ujú. Siempre hay algo más detrás. Claro, y lo que más me gusta también es que al final de cuentas tuvieron que dejar sus diferencias para hacer una especie de alianza y pues digamos que poder hacerle frente a Robur, ¿no? Pero bueno, vamos al personaje principal ya, el cual es justamente Robur, el conquistador, el ingeniero, el que crea esta nave, la Albatros. Y bueno, ¿qué podemos decir de este personaje? Realmente, como lo dice Marilu, no podemos decir mucho porque no tenemos un personaje netamente desarrollado, ni para un lado de los extremos, ni siquiera se podría decir, toma una arista y se queda en esa arista y podemos hablar de esa arista, no, sino que realmente no hay mucho desarrollo, entendemos que al menos dentro de esta historia, solamente enfocándonos en este libro, su mayor motivación es justamente esa soberbia que tiene. Pero más allá de eso, no tenemos algo conciso con respecto al personaje. Mira, como lo describe Julio, es un bribón, por no decir otra palabra para que no me censuren. Pero, ¿cómo decirlo? O sea, es de esas personas que exponen su punto de vista, sabe que está bien, porque sabe que está bien, que está en lo correcto, pero si los demás no están de acuerdo con él, los obliga a que estén de acuerdo con él. Y eso no está bien. O sea, ves eso en un personaje y dices, hey, ¿qué te pasa? O sea, realmente no te satisface como un personaje agradable como tal, sino como alguien realmente soberbio, pedante, déspota, un bribón. Entonces, pues sí, realmente mucho desarrollo, pues no, sí, demasiado soberbio, eso que ni qué. Y pues como decimos aquí, se trepó en su macho y de ahí nadie lo bajó, ¿no?
Sí, y creo que ya metiéndonos a los recursos literarios, esta novela está narrada en tercera persona. Y aquí viene un detalle. Yo hubiese preferido, y esta es una opinión personal, yo hubiese preferido que la novela se desarrollara en primera persona, desde la perspectiva de Robur, porque si no, no tendría sentido incluso el mismo título. O sea, siendo sinceros, yo hubiese preferido incluso que esto se llamara, no sé, Phil y el tío, Prudent, secuestrados por Robur, nada más. Y eso hubiese servido como un preludio para la novela ya, la que es, la que le sigue, que es la continuación, que es Conquistador del Mundo, Dueño del Mundo, no recuerdo exactamente el nombre, una disculpa. Pero hubiese servido como un preludio para saber cómo iba a ser Robur en esa segunda novela, ¿no? Pero llevando su nombre en el título, realmente no le encuentro el protagonismo adecuado. Entonces, está bien si es que el enfoque, de esta novela, está bien si el enfoque hubiese sido en esos dos personajes del club, tanto en Phil Evans como el tío Prudent, pero no lo siento tan bien teniendo al personaje de Robert como personaje principal. No sé, tal vez alguien no esté de acuerdo con eso. Pues la verdad es que justamente, y tienes mucha razón, o sea, hubiera sido mejor en primera persona o le hubieran cambiado el nombre al libro. Pero pues bueno, son visiones de Verne y ahora sí que él sabrá, ¿no? Bueno, es que justamente Verne tiene muchos seguidores y hay muchos que, y lo digo por experiencia porque he hablado con algunas personas así que leen 2 o 3 libros de Verne y creen que ya solo por eso todos los libros de Verne son perfectos, cuando no, realmente, al igual que otros escritores, ya lo hemos dicho, empiezan bien. Y a medida que se van desarrollando, pues tal vez tienen algunas cosas que se repiten. Es lo mismo, siendo sinceros en el caso de Verne. O sea, Verne es uno de mis escritores favoritos, pero no por eso no voy a dejar de decir, pues, las cosas que siento, al menos para mí, que son repetitivas o que no están bien del todo en las novelas, ¿no? En este caso, pues, el protagonista. Pero a lo que voy con esto es que justamente muchos creen que Verne tenía tal vez cierta información privilegiada en el sentido de tal vez darle, se podría decir, ¿cómo decirlo? Darle valores mágicos a Verne, cuando en realidad no es así. O sea, Verne era una persona de ciencia. Verne no era un científico como tal, pero es lo que a mí me gusta denominar entusiasta de la ciencia. Verne leía muchos artículos, leía muchos libros, sobre todo científicos, entonces se informaba demasiado. Y a partir de esta información que él tenía, se desarrollaba su imaginación. Entonces, no es que Verne era alguien que veía el futuro, tipo Nostradamus, como se dice, o algo así, o que había leído una vez en internet una teoría de que Verne había recibido información del futuro de un viajero del tiempo y todo eso. No se trata de eso, sino que si te pones a leer artículos científicos, si crees en la ciencia y sobre todo si tú mismo te pones a desarrollar esas capacidades, a investigar dentro de la ciencia, se podría decir hasta cierto punto más o menos fácil prever qué va a suceder más adelante o qué tipo de tecnologías van a existir. Obviamente, mira, yo digo que Verne era un visionario, pero no es un visionario como tú lo dices al estilo Nostradamus ni nada de eso, ¿no? Ni Madame Sassou como tal. Era una persona que estudiaba, que le gustaba saber el funcionamiento de las cosas. No nada más se quedaba con lo que le llegaban tal vez el noticiero, el periódico, no, sino que compraba libros y artículos científicos para informarse de cómo eran las cosas, cómo funcionaban y pues de cierta manera se inmiscuía mucho en estos temas. A lo mejor no fue un inventor ni mucho menos, pero sí le daba para esa imaginación que tuvo de poder escribir ciertas cosas, ¿no? Obviamente, pues nos habla del barco, nos habla del avión, nos habla hasta del internet, nos llega a hablar. Ujú. Entonces, realmente, pues más o menos va viendo la evolución que va teniendo el hombre con respecto a la tecnología. Y eso es como muy común. Por ejemplo, Mad decía que pronto se iba a venir una pandemia. Y
en muchas ocasiones lo repetía. ¿Por qué? No era porque Mad fuera un visionario con respecto a que veía el futuro. No. ¿Por qué? Porque la historia nos lo muestra. Porque la historia nos va enseñando qué es lo que puede pasar a futuro, ¿no? Y si tú te lees, te informas, ves cómo se mueve el mundo, puedes ver a futuro qué es lo que va a pasar, ¿no? Por ejemplo, se decía que en algún momento en estas fechas ya tendríamos carros voladores. Aún no los tenemos como tal, pero sí estamos viendo la forma de tener energías limpias. ¿Cuál es el siguiente paso en la tecnología, no? ¿Qué vamos a usar para trasladarnos? Entonces, es ponerle un poquito de imaginación, conciencia, y era lo que hacía Verne. Es algo maravilloso de ver, y sobre todo, una de las cosas que siempre digo cuando menciono a Verne, no se pongan en el año actual, pónganse en el año en el cual fue escrito, y van a ver una maravilla. O sea, realmente las descripciones que tiene, y además tiene una forma de describir que sí, a veces para mí, yo que no soy muy fan de las descripciones tan ¿Cargadas? cargadas, sí, pueden ser molestas, pero con Verne no. Verne es completamente diferente. O sea, Verne te va a describir y te va a hacer vivir ese momento, te va a hacer sentirte en ese momento, ¿no? Y una de las cosas que decíamos en el capítulo pasado, que quién tenía razón, si el yankee o el inglés. Y pues sí, realmente ninguno de los dos tenía la razón. Y de hecho le hice un chiste a Luis porque le dije que realmente quien tenía la razón era Gwen de Metallica. Entonces, y no por la canción, sino por el principio de la canción. Pero es muy interesante realmente ver cómo se mueve Verne en sus libros con respecto a ciencia, a tecnología y avances. Y realmente se los recomiendo, pero de verdad, quiten toda la tecnología que tenemos y van a ver maravillas. O sea, realmente van a ver al hombre que era Verne. Exacto, y es justamente por esto que muchas veces se malinterpreta cuando alguien dice que alguna persona fue visionaria para su época, porque creen que visionario se le atribuye algo mágico, algo que, pues, no sé, como lo digo, se lo dijo un viajero del tiempo, algo así. No, visionario se refiere, pues, a que él tenía cierto conocimiento y ese conocimiento lo mezcló con su imaginación y empezó a desarrollar a partir de ahí esos temas. Eso es lo que pasa con Julio Verne. Y es, por ejemplo, lo que pasa todavía con muchos personajes. De hecho, lo mencionabas a Mad. O sea, Mad murió, Marco Aurelio de Negri murió en el 2018, cuando todavía no sucedió lo de la pandemia del COVID. Y no es que Mad vino un viajero del tiempo y le dijo, señor Mad, va a haber una pandemia. No, sino que te vas dando cuenta cómo, o sea, hoy tenemos un mundo muy globalizado. Y segundo, todavía hay personas que no tienen acceso completo a un sistema de sanidad eficiente. Entonces, estos son factores que se van a combinar y que obviamente van a aportar para que una pandemia se desarrolle. Entonces, no tienes que leerte las cartas, por ejemplo, que leerte la coca, no sé, por ejemplo, o que buscar espíritus para preguntarles que esto va a pasar. No, o sea, realmente es algo que se puede ver. Y de hecho, por eso salió mucho muchos conspiranoicos salieron a decir que esto era de Bill Gates, porque Bill Gates lo había anunciado en una de sus conferencias de hace años también. Y sí, o sea, había dicho algo más o menos al respecto, pero como lo digo, es porque las personas que realmente se ponen a investigar sobre estos temas, se ponen a al menos cuestionarse, tienen cierto grado por ahí tal vez de poder prever esto. Sí, obviamente. Ahora, bueno, tenemos registros de pandemias y más o menos la fecha en que van siendo son muy similares. Cada 100 años hay una, por así decirlo. Y es como, se los he dicho, vivimos en un ciclo, somos cíclicos. Entonces, pues obviamente que por las mismas fechas va a ocurrir. No porque sea
magia, no porque sea brujería, no, sino porque el mundo es cíclico. Nosotros hacemos ese mismo círculo y lo alimentamos como tal. Entonces realmente, pues todo tiene un porqué y un cómo. Pero busquen el cómo y el por qué. O sea, no nada más se lo achaquen a cosas tontas. No, busquen realmente informarse, busquen realmente ver más allá, ¿no? La película de Patch Adams que te ponía los 4 dedos y que te decía, ¿qué ves? Y si le decías 4 dedos, te decía, ve más allá. Y sí es cierto, porque se puede ver más todavía, ¿no? Entonces, pues es a eso a lo que nos referimos. Pero bueno, antes de entrar a los temas, pues solamente esperemos que no les haya aburrido esta reflexión sobre Verne y los otros científicos, pero es muy interesante hablar de esto, sobre todo porque creo que tenemos que enfocarnos en eso, sobre todo lo que hemos dicho acá siempre, cuestionar, ¿no? Y eso nos va a ayudar pues en diferentes aspectos. Entonces, bueno, vámonos ya a los temas y obviamente ya veníamos hablando y lo rescatamos, creo que el tema principal de esta historia, independientemente de la máquina, es la soberbia. Justamente vemos soberbia por parte de Robur, que era el creador del Albatros, y por otro lado también soberbia por parte de Phil Evans y del tío Pruden, ¿no? Ninguno quería ceder ante lo que ya estaba, se podría decir, Robur no quería ceder ante los cuestionamientos que tenían pues Phil Evans y el tío Pruden, porque creía ya tener la razón. Y por otro lado, estos personajes no cedían ante lo que ya estaban viendo con sus propios ojos. Sí, es como muy chistoso de ver, muy absurdo tal vez. Pero sí somos, como les digo, es un retrato genial de la humanidad, o sea, tanto de un lado como del otro. ¿Por qué? Porque somos extremistas y siempre nos vamos a los lados opuestos y como, o sea, muchas veces si tú crees en algo, te van a decir, porque crees en esto, estás en contra de esto otro. Y muchas veces no es estar en contra, simple y sencillamente es tu opinión o tu manera de ver las cosas hacia donde te vas a inclinar tú como tal. No es que estés bien, no es que estés mal, es que es tu perspectiva como tal. Entonces, muchas veces hay quienes nos paramos en medio, ¿no? Y decimos, bueno, esto está bien, esto no, esto sí, esto no, de cada un punto. Y tratamos de no irnos a los extremos. Pero a veces como humanos que somos vamos a cometer el error de irnos a un extremo o a otro. Entonces siempre hacemos eso y aquí nos muestran una soberbia muy interesante de ambos lados, de ambos extremos. Ninguno quiere ceder y realmente nuestro tema es la soberbia. Pues sí, básicamente. Y bueno, con respecto al desarrollo que ya veníamos viendo ya en otros libros de Julio Verne, el desarrollo tecnológico de esta nave. Vamos a aclarar algo. Este libro para mí fue uno de los primeros que leí de Julio Verne. Pero por otro lado, Verne tiene cierta cronología de libros. Entonces, si tú los lees en orden, obviamente, para cuando llegues a este libro ya van a haber cosas que son repetitivas dentro de la narrativa de Verne. Entonces, cada uno valorará eso. Para mí, en lo personal, volver a leer este libro es muy interesante, la descripción es muy interesante. Sí, hay que admitirlo, ya hay cosas que se han establecido antes y que en este libro suenan repetitivos. Pero sin embargo, es agradable, para mí al menos, volver a leer cómo funciona esta máquina. Tal vez para alguien no lo sea, pero para mí lo es. Sí, de hecho, es... Lo digo, o sea, Verne era un visionario y obviamente, o sea, ¿cuántas novelas escribió? Obvio que se iba a repetir a sí mismo, pero, por ejemplo, no es el mismo caso de Dan Brown como tal, que lees una novela y ya sabes cómo va a desarrollar su siguiente novela. El tema a lo mejor es diferente, la información es diferente, pero su inicio, su desarrollo y su desenlace son iguales. O sea, ya te sabes hasta los giros que va a dar la novela, ¿no? Si lees uno, lees todos, por así decirlo, pero no, porque viene información diferente en cada libro y eso es interesante. Pero con Verne no sucede así. Pero ¿cuántas novelas ha escrito Verne? Entonces, obviamente, pues vamos a ver
esa repetición como tal, pero no es tan marcada, obvio, no es así. Y pues una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención fue el sonido que hacía como tal esta nave. Pero si realmente escuchamos un helicóptero, ¿te ha tocado escuchar un helicóptero cuando despega o cuando aterriza? De forma tan cerca, no, alejado, más o menos. Más o menos. A mí me tocó demasiado cerca. O sea, realmente me espanté. Yo era una niña pequeña, estaba en un campo militar. Como lo he dicho, mi familia es de militares, mi abuelo era militar y estábamos en el hospital militar como tal. Entonces baja un helicóptero, no sé quién llegó, no sé qué pasó, pero el ruido era ensordecedor. O sea, realmente a mí me espantó muchísimo y más que en el aire. Entonces yo como niña sentí que volaba. Entonces lo que hice fue meter mi cabeza en medio de las piernas de mi papá y agarrarme, ¿no? Porque yo sentía que iba a volar, pero fue la cosa más magnífica que he visto a mis cortos 5 años de edad que tenía en aquel entonces, ¿no? Fue muy interesante, el ruido fue atroz y bueno, aparte de lo que pasa cuando llega un helicóptero militar a una zona militar, es que salen soldados por todos lados, entonces también eso me espantó. Fue algo muy interesante y cómo lo describe tan leve, yo así, no, ponle más ruido, le falta ruido, ¿sabes? Y sí, o sea, tan es así que cuando vas en un helicóptero tienes que usar cascos y comunicarte por los cascos, porque si no, no te oyes, o sea, es imposible, el ruido es muy fuerte. Si de un avión una turbina es fuerte, de un helicóptero es 3 o 4 veces más fuerte que eso, ¿no? Como tal, pero es lo más maravilloso que se pueden imaginar. Obviamente que cuando se fue el helicóptero lo que hice fue subirme al coche, ¿por qué? Porque tenía miedo, obvio, pero eso sí, o sea, no dejé de ver el helicóptero ni de ver cómo despegaba, ¿no? Fue también maravilloso. Bueno, entiendo eso, sin embargo, poniéndonos en perspectiva, es adecuado, creo yo, la descripción que da Verne del sonido, porque para ese momento no se conocía algo tan ensordecedor. Entonces, creo que la descripción que da es válida. Sí, obviamente es válida, pero sí yo decía, le falta más ruido, ponle más ruido. Obvio, ¿por qué? Porque yo ya había vivido la experiencia, ¿no? Como tal. Pero es muy interesante y la verdad es que, pues, véanlo con otros ojos, ¿no? Exacto. Y bueno, aquí también se nos olvidó anotar algo. Y es la parte de las descripciones geográficas que hace Verne, que como en todos los libros que he leído él y que hace este tipo de descripciones, me encantaron realmente precisas. Y cómo decirlo, si bien hay un problema y es que Julio Verne hace descripciones geográficas dentro de este libro con las cuales los personajes no interactúan. Creo que esa es una parte negativa. Sin embargo, perdón, como descripciones a mí me gustan. Eso es lo que siempre me ha gustado de Julio Verne. Cómo sabe introducirte hacia... ¿Cómo se podría decir? Sabe introducirte... es como si como si fuera un mapa humano. Lo describe de manera muy precisa. Claro, para la época, ¿no? Porque obviamente los paisajes para esta época ya han cambiado mucho. Sin embargo, Obvio. te da una muy buena perspectiva de eso. Sí, te da una muy buena perspectiva y lo que hace es meterte al paisaje como tal, meterte al lugar. Lo estás, como te lo describe, lo puedes ver perfectamente en tu mente, ¿no? Claro, y además la ubicación, sobre todo la ubicación. Hoy en día ya se puede leer un libro de estos y con tu celular, con Maps o con si tienes iPhone, no sé cómo funciona el Maps de iPhone, pero el detalle es que ya puedes más o menos guiarte y ver qué lugares está describiendo y te vas a dar cuenta que son muy precisos y eso es lo que siempre me ha gustado. Claro, como digo, la parte negativa es que, por ejemplo, como en otras novelas del mismo Julio Verne, hace estas descripciones y los personajes interactúan con estos paisajes. En este caso no es así. Para algunos era negativo, para otros no. A mí en lo personal me gustan. Sí, también creo que le falta que los personajes interactúen con estos paisajes, pero bueno, es parte de, ¿no? Como lo digo, no, no porque sea uno de mis escritores favoritos, no voy a dejar de decir esto. Sí, obviamente,
como lo hemos dicho, o sea, vamos a dar nuestra opinión y a final de cuentas es nuestra opinión, nuestra forma de ver las cosas como tal, no es verdad absoluta ni mucho menos, cada quien va a tener su forma de ver, su opinión y es muy respetable, siempre lo hemos dicho, vamos a respetar las opiniones de todos. Entonces, pues... Sí, pues bueno, ya no nos da tiempo para hablar de más, creo que faltaba por ahí algo, pero bueno, en fin, ¿recomiendas esta novela? Obviamente que la recomiendo, es Julio Verne. Sí, la verdad es que al final de todo lo que puedan creer en nuestra opinión, ¿no? Como decimos, siempre es importante leer la historia, ¿no? Pero bueno, ya esperamos que les haya gustado esta recomendación y bueno, vamos al siguiente bloque a ver qué hacemos la próxima semana. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Literando Podcast para ver qué hacemos en el próximo capítulo, ¿no? Cuéntanos, Marilo. Te cuento que vamos a contar cuentos. ¿Cuántos cuentos cuentas? Pues bueno. Sí, como lo digo, son cuentos de Katherine Ann Porter. Y pues bueno, como siempre les leemos aunque sea un pedacito de un cuento para que se vayan interesando por ellos y pues puedan leer los más que se puedan. Y si no, pues ya en el próximo capítulo verán cuáles son los que decidimos leer. Y empiezo con que es Violeta Virgen. Violeta, una joven de casi 15 años, se sentó en un cojín, abrazándose las rodillas y mirando a Carlos, su primo, y a su hermana Blanca, que leían turnos poesía en voz alta ante una larga mesa. De vez en cuando se miraba los pies, calzados con sandalias marrones de suela gruesa, que le dejaban al aire los dedos ligeramente arqueados. La fealdad de sus pies la irritaba, y para ocultarlos, tiró de su falda hasta que el cinturón se dio bajo su amplia blusa de lana azul oscuro. Entonces se enderezó, con una honda y callada inspiración, dejando de nuevo al descubierto las sandalias. A veces sus ojos se movían bajo los párpados hacia Carlos, para ver si lo había advertido, pero él nunca notaba nada. Defraudada, un poco molesta, Violeta se estuvo un rato muy quieta, escuchando y observando. Este tormento de amor que hay en mi corazón, sé que lo sufro, pero no sé por qué. Interesante. Vamos a ver si se cumple ese amor. No son norteños. Bueno, no sé. Ya veremos cómo se desarrolla esta historia en el próximo capítulo, ¿no? Y bueno, recuerden que si les ha gustado este video, ahí pueden dejarnos un like. Y también pueden seguir a Biblioteca Social en sus diferentes redes, en Facebook, Twitter e Instagram. Y a nosotros nos pueden seguir en nuestras redes individuales, a mí como Marilu-BS. Y a mí como Luis Brarbe. Y bueno, si les gusta Julio Verne, déjenos ahí un like, ¿no? Y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.